La clase de hoy, chicos, vamos a estar hablando sobre los textos literarios y sobre los textos no literarios. Vamos a hacer un pequeño repaso en esta primera parte, un pequeño repaso sobre los textos literarios, un pequeño repaso sobre lo que hemos estado hablando este semestre pasado, ya que todo este semestre pasado nos enfocamos bastante en los textos literarios y fue una gran parte de lo que estuvimos hablando, lo que estuvimos compartiendo en el aula de clases. Los textos no literarios los veremos un poquito más adelante en la clase y tal vez quede todo para mañana de los textos no literarios. Ahora, la pregunta esencial de todas formas se las voy a presentar hoy, después de hablar un poco de la materia, pero ya yo creo que mañana vamos a dar de todas formas unos 20 minutos o 15, 20 minutos para que desarrollen su pregunta esencial, ya como lo hemos estado haciendo en las otras clases. Si usted quiere hacerla antes, va a poder hacerla antes, porque de hecho, como ya les dije, hay dos compañeras, Kelly y no me acuerdo quién más, que habían hecho algo muy parecido a lo que se pide en esta pregunta esencial y lo hicieron en Canva. Así que usando el mismo Canva pueden desarrollar esta pregunta esencial, si lo quieren, completamente opcional, chicos. Comenzamos con esto que va a ser una pequeña clase de repaso, una clase en la que vamos a estar viendo contenidos pasados, vamos a estar hablando cosas que hemos visto en el semestre para asegurarnos de que esas cosas no se vuelen de nuestra mente. ¿Por qué? Porque las necesitamos aquí. Esta semana vamos a ver materias pasadas, como les estaba diciendo, poder recordar esos contenidos y asegurarnos que sigan en sus mentes. Esta clase es bien importante porque a pesar de que vamos a estar hablando de cosas que ya pasaron, se va a encargar de unir esos contenidos que deberían estar en su mente con todo lo que se viene más adelante. Todas las semanas que vienen vamos a estar hablando de los textos no literarios. Va a ser esa la materia que estemos trabajando poco a poco. Ahora, lo más básico que podemos decir nosotros en cuanto a materia, lo más básico que podemos hablar en cuanto a repaso, es la pregunta, ¿qué es un texto? ¿Qué es un texto como tal? Un texto va a ser siempre una palabra o va a ser un grupo de palabras que cuando ustedes las leen tienen un significado coherente. ¿Hay alguno de acá que sepa qué significa coherente? ¿Qué es tener coherencia? ¿No? No. Ya, miren. Coherencia tiene que ver con algo que tenga sentido, ¿ya? Cuando algo es coherente, quiere decir que eso tiene sentido, que está bien escrito, que usted lo puede leer y entenderlo sin problemas. Eso significa ser coherente o que un texto tenga coherencia. No tendría sentido, por ejemplo, algo que estuviera escrito de atrás para adelante, algo que tuviera letras cambiadas o que tuviera letras al revés, por decirlo así. La idea de un texto coherente es que todo lo podamos entender y es lo que se necesita para que se entienda como texto. Hablando de texto, existen dos tipos diferentes, ya dos tipos vistos en lo como en lo general de las cosas cuando hablamos de texto. Tenemos aquellos que se llaman textos literarios y tenemos aquellos que se llaman textos no literarios. Estos son los diferentes géneros que van a tener los textos mismos, género literario y género no literario, como estábamos diciendo. Son los dos géneros que se conocen tradicionalmente. ¿A qué me refiero yo con tradicionalmente? Que son los que se conocen como desde siempre. Esta diferencia o el propósito que va a tener cada texto va a ser individual a cada texto. ¿Qué les digo yo con esto? Un escritor puede escribir algo con el propósito de enamorar a alguien. Puede escribir algo con el propósito de despedirse de una persona.
Puede escribirlo con el propósito de comunicar una información importante, con el propósito de entregar una norma que debe ser seguida al pie de la letra. El propósito siempre es diferente y depende, por lo tanto, siempre del escritor. Ahora, los géneros literarios y los no literarios se definen por dos cosas distintas. Uno busca informar y el otro busca belleza. Y estas son las cosas que los van a definir, las cosas que nos van a ayudar a encontrar el uno del otro, a diferenciar el uno del otro. Si el texto busca informar, busca entregar una información, nosotros decimos, esto es no literario. ¿Por qué es no literario? Porque nos quiere informar de algo, de lo que sea. Ahora, si este texto lo que está buscando es generar belleza en el lenguaje, es generar algo que sea agradable de leer, generar algo que sea entretenido de leer, algo que nos guste, es un género literario. Estas son las dos diferencias más grandes que nosotros vamos a ver. Por lo tanto, el texto busca informar, género no literario. Busca belleza, busca entretener, género literario. Ahora lo vemos con más detalle. Vamos a empezar con los textos literarios. Y los textos literarios son textos que hemos pasado a lo largo del semestre. Son textos que hemos visto poco a poco. Son aquellos que están escritos por autores, que están escritos por simples escritores y que sirven, como yo les decía anteriormente, para entretenernos. Que además tratan de expresar sentimientos. La finalidad de un texto que se conoce como texto literario es una finalidad artística. Por lo tanto, se apuesta o trata de ofrecer un lenguaje que esté cuidadito, un lenguaje que sea explosivo, que sea expresivo y que no solo comunique, sino que también cree mensajes bonitos, frases sonoras, imágenes cargadas de fuerza. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros pensamos en un texto que es un texto literario, debemos pensar en un texto que trata de expresarse, en un texto que tiene una finalidad mucho más profunda para el lector. Ya sea que estamos leyendo un poema de amor que trata de expresar sentimientos personales de quien lo está comunicando, o ya sea que estemos leyendo una novela que lo que quiere es entretenernos. Independiente, esa va a ser la finalidad, una finalidad artística, una finalidad que trata de plasmar algo más importante que solo lo que está escrito. Trata de comunicarnos más de lo que está en el papel. Entonces, podemos simplificar esto un poquito. Podemos decir que los textos literarios son los textos que usan recursos lingüísticos. ¿Qué eran los recursos lingüísticos? ¿Algunos saben lo que es un recurso lingüístico? ¿Recuerdan? Bueno, un recurso lingüístico. Está bien. Me asusté. Puede ser la metáfora, ¿ya? Puede ser como una persona se está refiriendo a otro con palabras que no significan lo mismo. Puede ser usar la hipérbole para exagerar ciertas cosas. Puede ser el pleonasmo para repetir algunas palabras. Esos son nuestros recursos lingüísticos, recursos que usan los escritores para dar énfasis a ciertas palabras, para dar énfasis a ciertas oraciones o enfatizar también ciertos sentimientos que ellos tienen en el momento que desean comunicar. El autor aquí en un texto lingüístico va a estar expresando emotividad a la realidad que vive, ya sea porque esa realidad le produce felicidad o le produce tristeza, pero siempre va a haber un sentimiento fuerte, hay un sentimiento que trata de salir a flote, que trata de llegar a otras personas. Va a buscar llamar la atención de los lectores.
¿ya? Por su manera de decir las cosas. Hay gente, y aquí hay gente generalmente que lee, que tiene autores favoritos. Dice, no, es que a mí me gustan los libros de R.R. Martin, no, es que a mí me gustan los libros de Stephen King, no, a mí me gustan los libros de Lovecraft. Y es generalmente que uno tiene un autor favorito y lo hace por cómo escribe esa persona, por cómo dice las cosas, ya sea que te gusta por la forma que tiene de escribir terror, o te gusta por el universo que ha construido en sus libros, o te gusta simplemente porque los personajes que escribe a ti te parecen geniales. Pero siempre hay algo que te llama la atención de estos escritores, y te llama la atención de la manera en la que escribe. Por lo tanto, estos tipos, todos los tipos que están haciendo estos recursos lingüísticos, estos textos literarios, van a estar utilizando el lenguaje connotativo. El lenguaje connotativo es lo principal de estos textos. ¿Y qué es el lenguaje connotativo? ¿Qué sería? Es todo el lenguaje que se emplea de forma figurada o de forma simbólica. De esta manera, no comunica solo información, ¿ya? No solamente nos da información, sino que también nos da sentimientos y nos da emociones. Por ejemplo, se le rompió el corazón al conocer la noticia. Esto no solo nos cuenta que le dijeron la noticia a Pedrito, sino que a Pedrito se le rompió el corazón cuando conoció la noticia. O sea, tuvo una pena muy grande, ¿ya? Se sintió pero muy apenado, por lo tanto su corazón se rompió. Nosotros sabemos que esta rotura de corazón no es una rotura literal, ¿cierto? No es que le hayan dicho, oye Juanito, sabes que vimos a tu polola con otra persona, y no es que Juanito le explotó el corazón y cayó en el suelo ahí, ¿ya? Eso no sucede y no pasa de forma literal, sino que lo vemos como una forma de enfatizar el sufrimiento que Juanito tuvo en ese momento que le contaron de la infidelidad de su novia. Es para exagerar algo, ¿cierto? Sí, ¿ya? Exagerar o demostrar de distintas formas o no decir siempre con las mismas palabras que pueden ser aburridas en el libro. Entonces, si estamos hablando de comunicar, porque aquí dice no comunica únicamente la información. Hay ciertos programas en la televisión que van directamente a decir una noticia, como son los noticiarios, ¿cierto? Pero hay otros que no solo nos dicen la noticia, hay otros que además usan el lenguaje connotativo. En la televisión nos dan una información, pero la dan con sentimientos, con emociones, y usan estas figuras simbólicas. Esto lo hacen mucho los matinales, por ejemplo, ¿ya? El matinal no solamente nos dice, no, es que, a ver, la noticia podría ser, Carabineros le botaron la lechuga a una abuelita. ¿Qué pasa? O la noticia diría adulto mayor, ¿cierto? Carabineros apresa a adulto mayor porque está vendiendo de forma ilegal en la calle. Esa es la noticia, pura y dura de un noticiario. ¿Qué hace el matinal? El matinal va y le dice a la señora Juanita, señora Juanita, ¿hace cuánto tiempo usted vende lechuga acá? La señora Juanita, no, mijo, pero es que yo tengo que pagar mi operación, así que estoy hace 15 años vendiendo lechugas en esta esquina y nunca había tenido problemas. Entonces empiezan a hablar con la señora Juanita, van a la casa de la señora Juanita, muestran cómo vive, ¿cierto? La siguen a lo mejor todo el día, la siguen ahí desde que va a buscar las lechugas, graban a la pobre señora Juanita con el saco, ¿cierto? Apenas subiendo el saco al carrito y el periodista ahí mirando. No, ni la ayuda, la mira. Señora Juanita, ¿usted esto le cuesta mucho? Sí, me duele la espalda, estoy apenas. Y el periodista. Sube el saco luego, señora, que estamos grabando. Se van a cortar. Claro, apúrese, pues. ¿Ya? Y si no pasa nada, el periodista le hace una zancadilla, cosa que se caiga, le dice, señora Juanita, se cayó. Eso es lenguaje connotativo, es ver los sentimientos. El periodista a veces se pone a llorar, hay uno que es súper llorón, que sale siempre en los matinales y que está llorando con toda la señora ahí, o no, entre medio. Entonces, a mí me parece terrible que usted a su edad tenga que estar haciendo todo esto.
me parece que no sé, hay una injusticia tremenda y bla, bla, bla. Eso es comunicar sentimientos. Eso es lenguaje connotativo. Los textos literarios, como tales, los textos que usan este lenguaje connotativo, son tres distintos y tres que hemos visto nosotros a lo largo del semestre. El narrativo, el lírico y el dramático. Siendo el dramático el último que vimos antes de salir de vacaciones, así que espero que sea el que más vivo esté en su memoria. En el narrativo, que es el primero que vamos a hablar, podemos ver el cuento, podemos ver la novela. Siempre se va a manejar con la descripción, mucho con la descripción, mucho, y posee un narrador. Esto, el narrador, hace que se llame género narrativo o textos narrativos. Aquí es donde vamos a ver todos estos libros de Harry Potter, todas estas novelas, los cuentos, las fábulas, etcétera, etcétera. En el lírico tenemos lo que es la poesía y también lo que es la música. En el lírico siempre va a estar presente la exaltación emocional. Lo principal del género lírico, como dijimos hace bastante tiempo, es que va a tratar de expresar sentimientos y emociones, pero de una forma súper fuerte. Un poema, una canción, siempre está enfocado en los sentimientos y en las emociones de quien los escribe. Ya sea porque trata de enamorar a alguien con el poema, enamorar a alguien con la canción, o simplemente es una canción de despecho que le dice a esa persona que es lo peor que le va a pasar en la vida y que es caquita. De esa forma, el poema, la canción o la lírica se está expresando y se trata de expresar con la mayor fuerza que pueda. Y finalmente tenemos el género dramático. El género dramático es bien grande en sí porque abarca todas las obras del teatro que estén escritas en verso o en prosa. Y ya sabemos, por lo que vimos el semestre pasado, por la obra de Las Niñas Araña, que vimos la película, algunos leyeron el texto dramático, otros tal vez vieron la obra porque estaban ahí todas las opciones, que la forma de hacer avanzar estas historias no es a través de un narrador, sino que se hace a través del diálogo de los mismos personajes. Entonces son los personajes los que hacen avanzar la historia a través de lo que ellos hablan. ¿Qué te pasó? La verdad que sí. Y bien fuerte. A lo mejor de afuera, así, pero mejor asegurarnos. Tranquilos chicos, había olor a quemado, pero vamos a averiguar qué sucede. A usted no les va a pasar nada si pasa algo acá, pero igual le aviso por si salgo corriendo. Ya, siguiendo con lo que estábamos hablando, vamos a empezar con los textos narrativos. Los textos narrativos son aquellos, como los dijimos, donde se relatan hechos que intervienen los personajes, que se desarrollan en diferentes tipos de espacio y tiempo. Hay textos narrativos que son en el futuro, otros en el pasado, hay unos que son en mundos de fantasía, y hay otros que son en mundos completamente comunes y que nosotros podríamos reconocer tarde o temprano. Los hechos siempre van a estar contados por un narrador. El texto narrativo siempre tiene un narrador. Hay distintos tipos de narradores, creo que los hablamos nosotros anteriormente, pero siempre va a haber uno presente, sea cual sea este narrador. ¿Paciente? Ya. Sí, no, sí seguí, pero igual me preocupa. Los distintos textos literarios que nosotros vamos a tener, que hablamos durante el año, que hablamos anteriormente, son cuentos, novelas, fábulas, leyendas y mitos.
Por un lado, tenemos los cuentos y las fábulas que son bastante parecidos. ¿Pero hay alguno que me pueda decir cuál es la diferencia principal que tiene un cuento de una fábula? ¿No? ¿Nadie se acuerda? ¿Sentiste? Se fue un poco el olor de acá. Estuvo bien fuerte un momento y se... Ya, sigamos. Sí, estaba esperando que me dijeran la diferencia entre un cuento y una fábula. El cuento... ¿Están ahí, chicos? Están ahí. Pongan un uno en el chat, todos los que estén presentes, ¿ah? Ahí está. Ahí respuesta. Ahí despertaron, ¿eh? ¿Qué le dijo fábula? Deja una moraleja. Sí, correcto. Esa es la diferencia más grande que tiene un cuento de una fábula. En sí, son bastante parecidos. Son cortitos, pueden tener animalitos dentro, son infantiles, pero la fábula nos deja una enseñanza. Mientras que el cuento simplemente es una historia divertida, cortita. Luego tenemos la novela. La novela viene a ser un cuento, pero largo. La novela tiene un montón de personajes, tiene una extensión bastante grande también. Y además de eso, la novela va a tener un mundo establecido. Las novelas nosotros las leemos para entretenernos y ejemplos de novela tenemos Juego de Tronos, Harry Potter, El Señor de los Anillos, que son como bastante famosas en general. Luego tenemos todo lo que es mito y leyenda. Mito y leyenda son súper parecidos y son parecidos incluso en eso que en un comienzo se transmitían entre una y otra persona de forma oral. Los mitos y las leyendas en un comienzo solo se mencionaban. El abuelito se la contaba a su nieto y su nieto después se la contaba a su hijo y ese hijo se la contaba a su hijo y así iban traspasándose de uno a otro. Los mitos y las leyendas luego fueron escritos para preservarse. Y la única diferencia es que los mitos explican cosas naturales, ¿ya? Cosas naturales con seres sobrenaturales. No sé si es que alguien se acuerda, creo que aquí vimos el video de Maui y varias canciones donde se explicaba cómo se creaba. Sí, profe. Sí, ya. Maui era parte de estos mitos que nos explicaba cómo se creaba el mundo. Nos decía las olas las creó un dios, las palmeras también las creó Maui, como que todo había creado todo el tipo. Era, Sí, vimos un video. era el sí, 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 se acuerdan del video del de nada. Y las leyendas son parecidas, pero no explican hechos naturales, ya no explican ni las olas, ni nada. Leyendas podría ser a lo mejor el caleuche, el cuero, el tutué. El tutué. ¿Has visto un tutué, Francisco? No, ¿Quieres ver un tutué, Francisco? no. Va a ir a desayunar a tu casa el tipo. Los textos líricos. Los textos líricos ya vendrían siendo los otros que vimos un poquito más adelante en nuestro semestre. Tienen como propósito expresar sentimientos, tienen como propósito expresar emociones. Se van a escribir en verso. Los versos son cada línea del poema y el conjunto de estas líneas se les llama estrofa. Lo otro que hablamos de los textos líricos es que utilizaba rimas, siendo estas rimas las más simples que vimos, la rima consonante, la asonante y finalmente la rima libre. Dentro de los textos líricos estaban los poemas, los caligramas y los acrósticos. Los poemas, yo creo que todos recuerdan lo que eran los poemas.
las canciones que también entrarían junto con los poemitas ahí. El caligrama es este dibujo que se hacía con el poema, y el acróstico era cuando se escribía hacia abajo una palabra y se escribía hacia el lado distintas palabras. Un acróstico bien famoso es el que había hecho Nicanor Parra con el Padre Nuestro, y que hacia abajo se leía "Tome Coca-Cola". Hizo como un insulto a la religión. Entonces le escribió hacia abajo "Tome Coca-Cola", y usando las letras de eso escribió todo el Padre Nuestro hacia el lado. ¿O no? Pero es mejor la Pepsi. No. Mejor la Pepsi. Luego, ya. Cualquier cosa avisamos. Lo último que vimos antes de irnos de vacaciones fueron los textos dramáticos. Las niñas arañas. Sí, la imagen es de las niñas araña. Y a diferencia del género narrativo, a diferencia del género lírico, este texto se presenta por medio de diálogos. Aquí no hay un narrador, no hay nadie que nos esté contando la historia, no hay nadie que te diga, y entonces Juanita salió de la sala, y entonces Pedrito entró a su auto y se fue a 1000 por hora. No hay nadie que nos narre eso. Todo esto nosotros lo vemos en el escenario cuando está representado, o podemos leer las acciones de nuestros actores o de nuestros protagonistas en el texto dramático. Las obras de este género están hechas siempre, y esto lo dijimos, están siempre hechas con la mente de que algún día serán representadas. Esto es lo que anhela el escritor, el dramaturgo. Él quiere que su obra se vea en un escenario algún día. Para eso la escribe, ¿ya? Si no, escribiría a lo mejor un texto narrativo común y corriente, si es que no tiene intenciones de verlo en el escenario. Sería más fácil escribir una novela que escribir un texto dramático. Usa la función connativa, usa la función apelativa, que quiere decir que los personajes entre ellos se van a estar dando órdenes o se van a estar hablando de forma directa. Que vimos aquí, vimos que los textos literarios, los textos dramáticos se separaban en tres. Se separaban en tragedia, en drama y en comedia. Por un lado, teníamos la tragedia. ¿Alguien recuerda las características que tenía la tragedia como tal? ¿Qué es lo que nosotros podíamos decir? Ah, esta es una tragedia, la reconozco. Nadie existe. Ya, la tragedia tenía varias características, muchas características que se podían reconocer fácilmente. Podemos decir que por un lado la tragedia siempre usaba personajes de clase alta, gente que tenía dinero, gente que tenía influencias. Podríamos ver el ejemplo de Edipo Rey, donde el tipo era un rey, ¿ya? Que le fue muy bien en su vida, Edipo. Fue una persona súper feliz, ¿cierto, Francisco? Pobrecito. Ya tenemos el ejemplo de Edipo Rey, que además de ser un rey, además de ser alguien que era de clase alta, clase social muy alta, es alguien que la pasó muy mal en su vida. Y esto era otra característica de la tragedia. Una tragedia siempre es trágica, siempre es terrible para el protagonista. El protagonista no va a tener un final feliz en la tragedia. Siempre va a tener un final triste, un final trágico, malo. Puede terminar en muerte, mutilación, puede terminar solo, puede terminar tirado en una esquina muriendo. Siempre va a ser algo terrible. Nuestro amigo Edipo, si es que se acuerdan de la historia de él, desde que era un bebé, que lo acompañó a la tragedia. Los papás lo dejaron botado, esperando que muriera, y no bastando con esto, le atravesaron las patitas, le atravesaron sus piecitos de bebé, sus pequeños piecitos de bebé, se le atravesaron con un fierro. Con un broche, dicen, pero era un fierro.
¿Para qué? Para que el niño quedara deforme y nadie quisiera adoptarlo. O sea, aparte de dejarlo botado, dijeron, ya, si alguien lo encuentra, lo va a ver medio deforme, así que tampoco lo van a querer. De todas formas, lo adoptaron. Lo encontraron dos padres. Y Edipo se enteró que el oráculo había dicho, oye, tú te vas a casar con tu mamá y vas a matar a tu papá cuando seas grande. El tipo dijo, uy, no quiero matar a mis papás, se han sido tan buenos, y se fue. Arrancando de todo esto, se encontró con su padre biológico, que él no tenía idea que era su padre biológico, le pegó unas puñaladas por ahí por allá, lo dejó botado en el suelo y siguió arrancando después de haber cometido este asesinato. Conoció a una mujer, una mujer mayor, una sugar mami por ahí, y se enamoró de ella. Tuvo hijos, fue feliz, y con el futuro se enteró que esa era su madre real, su madre biológica. No soportando esto, nuestro amigo Edipo se sacó los ojos con sus manos para el sufrimiento y decidió ir al exilio. Y al exilio le acompañó su hija Antígona, creo que fue Antígona la que... Esta es la historia de Edipo, bastante triste. Romeo y Julieta, lo mismo, pura tragedia. Los chicos que se amaban, que jamás podían estar juntos, aunque trataban todo en este mundo para estar juntos y para que su amor surgiera, era imposible. Por lo tanto, de una forma muy madura, de una forma bastante adulta, deciden matarse para estar juntos en el otro mundo. Que eran muy chicos, Julieta tenía 13 años, Romeo tenía 16. Entonces toman esta decisión tan drástica de ir por el suicidio, que Julieta lo finge, pero Romeo cuando la ve cree que era de verdad, así que él se mata. Julieta despierta, ve que él se había matado y se vuelve a matar y quedan los dos ahí, después lo encuentra la familia y es todo triste y el final para ellos es un final terrible. Todas las tragedias terminan de esa forma. Hamlet y cualquier tragedia que puedan pensar es triste. El drama, por otra parte, a pesar de que el nombre es drama, puede tener cosas tristes entre medio. Sin embargo, también puede tener cosas felices. También le pueden pasar buenas cosas a nuestro protagonista. El drama es como la vida diaria. Los protagonistas son de clase media baja, personas comunes y corrientes, y como todo en la vida diaria, le van a pasar cosas buenas y cosas malas. En el drama lo podemos ver nosotros como todas estas telenovelas de la televisión. Cualquier telenovela que esté en los canales abiertos, telenovelas clásicas, por sobre todo, tienden a ser súper dramáticas en lo que les pasa a los protagonistas. Siempre están pasando cosas malas, siempre el pobre está sufriendo, que se ganó el quino, pero se le perdió el cartón, ¿cierto? Que se compró un auto, pero a los 2 días se lo recontra, chocaron, o se lo robaron, después lo encontró, después se lo volvieron a robar y lo chocaron. Entonces siempre es como todo terrible. Sin embargo, el protagonista puede tener un final feliz en el drama, puede llegar a ser feliz en la vida, no sin que le cueste, pero puede hacerlo. Y en la comedia tenemos la exageración pura de todo. En la comedia todos los personajes que participan en ellas son personajes exagerados, ¿ya? En un drama puede haber un personaje que esté medio loco o puede haber un personaje que sea divertido o que actúe de una forma rara. En un drama puede haber un personaje así y eso no lo hace dejar de ser drama. Sin embargo, en la comedia absolutamente todos los personajes son una exageración o un estereotipo de distintas cosas. Pensemos en Casado con Hijos, que es el ejemplo que más se puede dar aquí, donde todos los personajes son una exageración. Si es que alguna vez han visto Casado con Hijos, tendrán esta imagen en la mente de la Titi, que es como la hija que es súper tonta, es como una tabla, el Nacho, que también es, pero que en realidad es como que tuviera 10 años por cómo actúa el tipo. La Kena también es un estereotipo súper fuerte de lo que sería ese tipo de mujer, ¿ya? Uno puede... ¿Ah? Marcia. La Marcia, que es como media bruja por ahí, la tóxica. No me acuerdo el nombre del español.
Bueno, que no El es que español. fingía hablar como español también, que era como súper tonto, el Superman. Todos los personajes son una exageración de un estereotipo. Todos, absolutamente todos, ¿ya? No hay ningún personaje en esa serie que sea alguien normal, no hay nadie que sea como común y corriente. Todos tienen que tener algo muy exagerado. Esto es una comedia. Las situaciones que ellos viven, las viven solamente porque son una exageración, ¿ya? Ellos, no sé, podrían encontrar un flan vencido y hacer un tremendo show porque encontraron un flan vencido en la casa y tal vez se exageraría y daría para todo un capítulo. Eso es la comedia. Ahora, los textos no literarios es algo que vamos a hablar con más detalle mañana, ¿ya? Nos queda un poco de clase, así que de todas formas voy a hacer como la introducción a los textos no literarios, pero mañana lo vamos a ver con mucho más detalle. Lo vamos a ver con más detalle porque va a ser la materia que vamos a estar viendo semanas y semanas un poquito más adelante. Vamos a estar enfocados en todo lo que es los textos no literarios. La finalidad que tienen estos textos es entregar información, pero entregar información con un lenguaje claro y objetivo de la vida real. Van a ser esos que nos dan instrucciones, que nos dan informaciones, que tienen la finalidad no de entretener, sino que dar a conocer una información basada en la realidad. Aquí vuelve a salir el de entregar información, pero esta entrega de información es súper diferente. Nosotros dimos el ejemplo de un matinal para los no literarios, para el lenguaje connotativo. Dijimos que un matinal podría entregar una información de la abuelita mostrándonos que el periodista está llorando y nos diría que él encuentra que todo es terrible y el periodista daría su opinión y trataría a lo mejor de sensibilizarnos a nosotros por lo que le pasó a la abuelita, ¿cierto? Cuentan toda esta historia con un lenguaje connotativo, el literario. Ahora, el no literario es todo lo contrario. Aquí sale el periodista, que simplemente nos dice la noticia. Simplemente nos dice lo que sucedió y avanza a la otra. Nosotros podemos ver en los noticiarios Chicos, tuvimos un problema aquí en el colegio, se nos cortó la luz, pero ya estamos volviendo, así que esperen un poquito, no se vayan.
He vuelto. Un saludo. Nos caímos, chicos, porque se cortó el internet, o sea, se cortó la luz acá en el colegio, pero se cortó como un segundo y eso arruinó todo en la vida. Así que eso fue, a mí también me pasó. ¿Sí? Ah, ¿no fue acá nomás? Sí, fue extraño. Ya. Sí, fue rarito, pero llegó el tiro. Ya, continuamos, chicos. Miren, antes de continuar les voy a mostrar la pregunta esencial, ¿ya? La pregunta esencial de esta semana es bastante simple. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que hacer un texto instructivo de alguna actividad diaria que sea diaria y simple. ¿A qué me refiero con esto? Usted puede hacer un texto instructivo de la forma correcta de bañar a un bebé o la mejor manera de comer yogurt. Puede hacer un texto instructivo de lo que usted quiera. Aquí yo les dije a algunas compañeras que tenían casi lista la tarea porque ya hicieron un texto instructivo en su tarea de TIP. Lo que tienen que hacer es cambiarlo un poco, no manden el mismo, porque no sirve. Si fuera diferente el profe de TIP, a lo mejor serviría, pero soy el mismo, así que voy a darme cuenta si están mandando la misma tarea. Si quieren hacer la tarea en Canva, también la pueden hacer en Canva y mandarlo por ahí, porque de ahí tienen listo como para ir anotando y poniendo imágenes y que les quede bonito el texto instructivo. Ahora, este texto pueden hacerlo ustedes, pueden hacerlo con imágenes o pueden hacerlo con texto. Si lo hacen con texto, debe tener, o sea, si lo hacen con imágenes, al menos debe tener 4 imágenes. Si ustedes deciden hacer dibujitos o poner fotos o lo que quieran, al menos 4. Y si lo hacen con instrucciones, debe tener al menos 8 instrucciones distintas. Ya si lo hacen solo con texto, deben ser al menos 8. Si lo hace con texto e imágenes, debe ser al menos 4. ¿Se entiende? ¿Alguna duda, chicos? ¿Ya? Como les digo... Profe, ¿puede explicar por qué sabe que acá se cortó la luz también donde vivo yo? Ah, también. Y recién volvió el wifi. Please, ¿si puede explicar? Sí, tiene que haber sido un choque, yo creo. Porque como que parpadeó la luz así en todos lados. Sí, fue como que se cortó y llegó así, pero una cuestión bien loca. Porque aquí el wifi todavía está bailando y no ha llegado bien. Estoy desde el internet de mi celular. Ya, sí, no, sí, aquí también se demoró en llegar el internet. Te explico de nuevo, ya. ¿Qué tienen que hacer? Crear un texto instructivo, o sea, crear instrucciones. Chicos, si no entienden bien lo que es un texto instructivo, Profe, ¿puede ser una receta? Porque también ahí se siguen instrucciones. yes, puede ser una receta. Ah, qué buena. Si no entienden bien, el día de mañana vamos a hablar sobre los textos instructivos, vamos a dar varios ejemplos y además vamos a dejar unos 20 minutos de clase para que trabajen. Entonces, si no tienen tiempo ahora, pueden saber que mañana van a tener tiempo y vamos a dar más instrucciones para que lo puedan hacer. Puede ser una receta, puede ser algo súper simple como la forma correcta de preparar un pan tostado, siempre y cuando lo hagan con las instrucciones, está todo bien. También tienen la opción de hacerlo en Canva, eso es una opción personal. Si es que cree que le va a salir fácil hacerlo en Canva, lo puede hacer por ahí también. Ya al menos ya saben manejar ese programa. Pueden usar imágenes, pueden hacer dibujos hechos a mano en su cuaderno si quieren, pueden sacar imágenes de internet e ir escribiendo los pasos, ¿ya? Lo importante que no deben hacer es descargar un texto instructivo de internet y pegarlo, ¿ya? No me sirve que saquen uno de internet y me lo entreguen entero, ¿ya? Porque ahí ustedes no hicieron nada de la tarea, simplemente me pusieron una imagen de internet. Deben escribirlo usted. Instrucciones, si es que lo hace de instrucciones de algo que hace todos los días, sirve, ¿ya? La forma correcta de doblar la ropa, como de los que hicieron los otros cursos, la forma correcta de lavar la ropa en una lavadora secadora, hicieron la forma correcta de comer tallarines. Si usted quiere mostrar la receta de cómo hacer maruchan, lo puede hacer. Eso depende de lo que a usted se le ocurra, ¿ya? Yo en un ratito más les subo todo eso al Classroom y va a estar disponible para que empiecen a hacer su pregunta esencial si así lo desean, ¿ya? Chicos, estamos en la hora,
Así que vamos a dejar hasta acá la clase de hoy y mañana continuamos con todo lo que son los textos no literarios y lo que son los textos instructivos.